Cuando mi hija me llamó para decirme que el divorcio ya era definitivo, el silencio se me instaló en el pecho. No porque no lo viera venir, su matrimonio llevaba años crujiendo como una bisagra sin aceite, sino porque, detrás de su voz firme, percibí el derrumbe de una historia que todos habíamos intentado sostener con sonrisas fingidas. Me quedé en la cocina, con el café enfriándose entre las manos, pensando en él. Mi ex yerno. Aún me cuesta llamarlo así. Durante años fue el muchacho dispuesto a todo, colgaba cortinas, arreglaba enchufes, aparecía los domingos con mi pan favorito sin que nadie se lo pidiera. Siempre correcto, siempre atento, con esa timidez amable que enternece. Entre él y mi hija las grietas fueron creciendo despacio, discusiones por dinero, por horarios, por prioridades. Yo procuré no intervenir, aunque lo veía todo. Los silencios que pesaban más que las palabras. Las miradas que ya no se encontraban. Y, aún en medio de esa tensión, él seguía preguntándome cómo estaba, trayéndome flores en mi cumpleaños, ofreciéndose a llevarme al médico cuando me dolía la rodilla. Cuando el divorcio se hizo oficial, pensé que también desaparecería de mi vida. Que su presencia se diluiría como la de tantos amigos que acompañan etapas y luego se esfuman. Pero unas semanas después, una tarde cualquiera, mi teléfono vibró. Era él. Hola, ¿cómo estás? Me quedé mirando la pantalla como si tuviera 15 años. No era lógico que un simple mensaje me alterara, pero algo se movió dentro de mí. Le respondí con cautela. La conversación, que imaginé breve y correcta, se fue alargando. Me habló del piso nuevo, del eco en las habitaciones, de esa sensación de provisionalidad, como si viviera en un hotel. Me dijo que con mi hija ya no quedaba nada por salvar, estaban en paz, pero separados. Y confesó que lo que más extrañaba eran los domingos en mi casa, el olor a café, los platos compartidos, mi risa cuando algo salía mal. No supe qué decir. Le contesté que la casa seguía allí, que el café sabía igual, que yo también añoraba aquellos días en que nos sentíamos una familia. Con el tiempo, los mensajes se hicieron habituales. Hablábamos del trabajo, del clima, de los programas nocturnos. Empecé a mirar el reloj a la hora en que solía escribirme. Y cuando el teléfono vibraba, una chispa recorría mi cuerpo, una emoción que no me atrevía a nombrar. Una semana gris, de lluvia y desvelo, me propuso algo inesperado. Necesito cambiar de aire. Creo que tú también, ¿te gustaría que fuéramos unos días a la costa? Solo descansar. Pasear. Ver el mar. Me quedé inmóvil. Yo, a la costa con él. Sin mi hija, sin nietos, sin excusas familiares. Solo nosotros. Sabía que tenía derecho a rehacer su vida. Legalmente ya no éramos nada. Pero en mi memoria seguía ocupando el lugar del marido de mi hija, el compañero de mesa en Navidad, el que repartía regalos con gorro rojo, el que recogía platos cuando todos estaban cansados. Aún así, mis dedos escribieron casi solos, la verdad, me vendrían bien unos días fuera. Sentí vértigo al pulsar enviar. Me miré en el espejo del salón. Las arrugas, el cansancio dulce de quien ha vivido mucho. Pero también algo distinto, una curiosidad dormida que despertaba. Él organizó el viaje y me pidió elegir destino. Escogí un pequeño pueblo costero que siempre quise conocer, casas blancas, calles estrechas, un paseo marítimo donde el mar se oye incluso con las ventanas cerradas. No se lo conté a mi hija. No por esconder algo turbio, sino porque sabía que no lo entendería. Ella veía en él un pasado roto. Yo veía a un hombre herido al que había tomado cariño. ¿Dónde estaba el límite ahora? Preparé la maleta con cuidado casi ceremonial. Guardé vestidos de verano que no usaba desde hacía años. Elegí uno azul claro, el que me ponía cuando mi marido aún vivía y salíamos a cenar. Al tocarlo, sentí una punzada. No de traición, sino de despertar. El día del viaje amaneció luminoso. Él llegó en coche. Al verlo apoyado en el capó, sonriendo con timidez, el corazón me dio un salto. Estaba más delgado, algo más serio, pero sus ojos conservaban esa calidez de siempre. Estás muy guapa, dijo con una sinceridad que me hizo ruborizar. Bromeé para aliviar la tensión y subí al coche. Durante el trayecto hablamos de todo y de nada. A ratos, el silencio se llenaba con el rumor del motor. Yo lo miraba de reojo, observando detalles que antes nunca me permití notar, el perfil concentrado, las manos firmes en el volante. Llegamos al hotel a media tarde. Un edificio pequeño, balcones con geranios rojos, olor a cera y limón en la recepción. La chica del mostrador nos miró, sonrió con esa naturalidad que da por hechas las historias ajenas, y yo sentí, por primera vez, que estaba cruzando una frontera invisible cuya existencia apenas empezaba a comprender. La recepcionista preguntó con naturalidad si queríamos habitaciones separadas o una doble. La pregunta se me clavó por dentro. Él me miró, esperando mi reacción, y sentí el rubor treparme por el cuello, mezclando pudor y una emoción que no me atrevía a nombrar. 2 habitaciones, por favor, respondí demasiado rápido.
Ella asintió sin darle importancia, pero a mi lado percibí como él tomaba aire, como si algo se tensara y luego se guardara en silencio. Las habitaciones estaban una frente a la otra. Dejé la maleta sobre la cama y abrí la ventana. El olor a sal entró con fuerza. Cerré los ojos y escuché el mar, constante, paciente. Por un momento tuve la sensación de estar en la orilla de otra vida, con todo lo anterior quedando atrás como una marea que se retira. Esa tarde salimos a caminar por el paseo marítimo. El cielo se teñía de oro y rosa, y el agua parecía una sábana de seda ondulando con suavidad. Me ofreció el brazo, como un caballero de otro tiempo, y lo acepté sin pensar. El calor de su piel, apenas perceptible bajo la tela, me recorrió como un susurro. Hablamos, inevitablemente, de mi hija. De lo que se rompió. De los errores compartidos. Él no pronunció una sola palabra amarga sobre ella, y eso me conmovió más de lo que esperaba. Reconocía su inmadurez, su torpeza para decir lo que sentía, su parte de culpa. Yo lo escuchaba intentando ser justa, pero al mismo tiempo sentía el impulso de consolarlo, de decirle que la vida aún guarda sorpresas. Nos sentamos en un banco frente al mar. El viento me despeinó y, sin pensarlo, apartó un mechón de mi rostro con una delicadeza que me desarmó. Sus dedos rozaron mi mejilla y, por un instante, el mundo se redujo a ese contacto mínimo. Un cosquilleo olvidado despertó en mi estómago. No era solo ternura. Había algo más hondo, más arriesgado, latiendo entre nosotros. Una conexión que durante años había vivido encajada en el molde de la familia y que ahora, sin ese marco, se revelaba distinta, más desnuda. Me aparté levemente, fijando la vista en el horizonte. No quería traicionar a mi hija ni traicionarme a mí misma. Pero también sabía que la vida es breve y que las oportunidades de sentir algo así no se repiten con frecuencia. Esa noche cenamos en un pequeño restaurante del puerto. Velas encendidas, copas de vino brillando bajo la luz tibia, un murmullo ajeno envolviéndonos como una manta discreta. Él me escuchaba con una atención que hacía tiempo no recibía. Me preguntó por mi juventud, por cómo conocí a mi marido, por los sueños que había dejado en pausa. Confesé que quise viajar más, aprender a bailar sin vergüenza, volver a sentir esa electricidad en la piel cuando alguien te mira con deseo. Al decirlo, mordí mi labio, consciente de lo que sugería. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi respeto, pero también una intensidad nueva. Te mereces sentirte viva, dijo en voz baja. No solo ser madre, suegra o viuda. Tú eres mucho más que eso. Sus palabras me atravesaron. Hacía décadas que nadie me hablaba así. Comprendí que, sin notarlo, me había ido desdibujando tras los papeles que los demás necesitaban de mí. Regresamos al hotel caminando despacio. La noche olía a sal y jazmín. En la entrada nos detuvimos, envueltos en un silencio cargado de significado. Gracias por venir, murmuró. No sabes lo que significa para mí. Yo también te lo agradezco, respondí, con la voz apenas firme. Hacía mucho que no me sentía así. No terminé la frase. No hizo falta. Se inclinó hacia mí lentamente, dejándome espacio para retroceder si lo deseaba. Sentí su cercanía, el aroma limpio de su colonia, el calor contenido entre nosotros. Por un segundo eterno pensé que sus labios rozarían los míos. El corazón me golpeaba como si tuviera 20 años. Pero, en el último instante, giró el rostro y dejó un beso en mi mejilla, tan cerca de la comisura que me estremeció más que un atrevimiento abierto. Era como caminar al borde de un acantilado, sabiendo que un paso más lo cambiaría todo. Me despedí con una sonrisa temblorosa y entré en mi habitación, con el eco de su cercanía latiendo todavía bajo mi piel. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera, como si necesitara sostenerme. El silencio de la habitación contrastaba con el desorden que llevaba dentro. Caminé hasta el espejo. Mis ojos brillaban, las mejillas aún encendidas. Y allí, frente a mí, no vi solo a la madre ni a la abuela en la que me había convertido con los años, vi a una mujer. Me recosté en la cama, pero el sueño no llegó. Volvían a mí sus miradas, su voz baja, la forma en que apartó mi cabello, el beso contenido en la mejilla. Culpa y deseo se entrelazaban con miedo y curiosidad. Algo estaba cambiando, lo sentía con la certeza con la que se presiente una tormenta antes de que estalle. Aquellos días no eran un simple paréntesis, podían ser el inicio de una historia que jamás imaginé vivir a mi edad. Con el rumor lejano del mar entrando por la ventana entreabierta, una pregunta comenzó a acompañarme: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Y qué precio aceptaría pagar por volver a sentirme viva? La última noche, después de cenar frente al agua, noté que mi resistencia se debilitaba. El camino de regreso al hotel tuvo otro ritmo. Nuestras manos se rozaban sin querer, pero esta vez ninguna se apartó. En el pasillo, frente a mi puerta, él se detuvo. En sus ojos había una sinceridad desnuda, una mezcla de afecto profundo y anhelo largamente contenido. Cuando alzó la mano para acariciarme la mejilla, no retrocedí. Su gesto fue lento, casi reverente. En ese instante supe que ya no habría vuelta atrás.
Entramos en mi habitación sin palabras, como si lo que iba a suceder se hubiera estado tejiendo durante años en silencio. No hubo prisas ni arrebatos, sino una calma intensa. Una intimidad que nacía del reconocimiento mutuo, más allá de los papeles que alguna vez nos definieron. Sus manos recorrieron mi piel con una delicadeza que despertó algo que creía dormido para siempre. Yo respondí con la misma suavidad, descubriendo que el deseo no desaparece con el tiempo, solo espera. No hicieron falta promesas ni declaraciones. Cada caricia hablaba de consuelo, de hambre de vida, de esa necesidad profunda de sentirse elegido. A la mañana siguiente, la luz dorada entraba por la ventana y su respiración tranquila marcaba el ritmo del cuarto. No sentí culpa ni miedo. Solo una serenidad amplia, desconocida desde hacía años. Sabía que el regreso traería preguntas difíciles y decisiones complejas. Que nada sería simple. Pero también entendí que ese viaje me había devuelto una parte de mí que creía extinguida. Me giré para mirarlo dormir y comprendí algo esencial. Pasara lo que pasara, aquella noche quedaría conmigo como el momento en que volví a ser mujer. No por lo que fui, sino por todo lo que todavía podía llegar a ser.